Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes del programa Punto de Apoyo. Juan Manuel conmigo aquí en el estudio. Bienvenido. Para quienes nos escuchan desde la radio, que sepan que estás aquí presente. ¿Qué tal andas de ánimos, Juan Manuel? Bien, fresquito, pero bien. Muy bien. Bueno, pues se me ocurre que podíamos comentar con nuestros oyentes. Esta vez sí que es un tema de actualidad. Es el tema quizás de más actualidad, porque últimamente ha habido sucesos trágicos relacionados con ello, como ha sido, todos nuestros oyentes lo conocen, porque esto sí que está en los medios de comunicación, pues algún suicidio de gente que se encuentra desesperada, sin horizontes, sin alicientes para vivir, como consecuencia de un cambio en su situación personal, familiar, profesional, económica, como consecuencia de la crisis económica que está extendiéndose pues por tantos países, y en concreto en el nuestro así es, ¿no? Bueno, en una sociedad como la nuestra, que voy a hacer un pequeño inciso no relacionado con este tema, una sociedad como la nuestra en la que es muy necesario defender la verdad, porque hay una serie de mentiras instaladas en la opinión pública que no interesa que cambien a quienes controlan los medios de comunicación, a quienes se creen los únicos con derecho a decir lo que conviene y lo que no conviene al país, los enemigos en el fondo de la libertad de expresión, que no toleran que haya gente que diga verdades que no le gustan a ellos, ¿no? Yo pensaba en esto hace pocos días, leyendo cuestiones de historia reciente, pues como historiadores que son científicos puros, me estoy acordando de uno de ellos, de Pío Moa, que es un historiador que ha investigado mucho sobre la historia reciente de nuestro país, como sus conclusiones, las conclusiones de sus estudios científicos, no gustan a la verdad oficial sobre la guerra civil, sobre Franco, sobre lo que provocó la guerra civil, sobre el papel que jugaron los diferentes bandos en esa guerra, no cuadra con la verdad oficial instalada incluso en la universidad. Se le maltrata públicamente, ¿no? Se le maltrata, se le silencia, se le calumnia, incluso por parte de compañeros suyos historiadores catedráticos se ha propuesto que sea exiliado de España, es decir, unas auténticas barbaridades que dices, bueno, esto es increíble que pase en un país y que además nos pensemos que somos un país civilizado, ¿no? Con libertad de expresión y todas esas cosas. Es decir, esto es muy bueno que la gente lo sepa, porque yo creo que si no vives en España no te imaginas que en España pueda pasar una cosa así, que haya una manipulación tan brutal de la historia, que esté instalada oficialmente en las cátedras universitarias, que no haya libertad de expresión en la universidad, que haya una persecución a muerte contra aquellos que digan verdades que no gusten a lo oficial. Y bueno, esto es España, por desgracia es uno de sus grandes defectos. Pero esto en medio de un canto continuo de los demócratas que somos y los... Sí, claro. Y aparentar... Por parte de la izquierda, que es la que peor hace esto, es decir, el respeto a la libertad y el respeto a la opinión y el respeto a la libertad de expresión, pues hay un sector de la izquierda actualmente mayoritario que lo está llevando a cabo de una manera bochornosa, ¿no? Aquí en España pues parece que estuviéramos acostumbrados, hay muy poca reacción contra esta situación tan lamentable, muy poca. La gente como mucho se calla, no se atreve a decir lo que piensa, pero se calla. Luego se nota a veces a la hora de votar que la gente ahí en el voto anónimo ya se expresa con libertad, pero por eso no cuadran a veces las estadísticas con las votaciones, porque la gente tiene un miedo tremendo a decir lo que piensa en cuestiones en las que hay una presión brutal por parte de los medios de comunicación, que están muy manipulados, la inmensa mayoría. Bien,
¿Por qué pensaba yo este tema? Bueno, pues actualmente hay otra cuestión que se intenta silenciar, que se intenta manipular por parte de la izquierda, que es la labor de la Iglesia en la sociedad actual. Si no fuera por la Iglesia, la sociedad actual probablemente no solo no sería lo que es, sino estaríamos devorándonos unos a otros seguro, pero es que es una cuestión y subiéndonos a los árboles, una cuestión indiscutible, es decir, que nos quedamos cortos cada vez que ponderamos el beneficio social, solamente desde el punto de vista social, el gran beneficio social que supone el que exista la Iglesia, sus enseñanzas, su defensa de la verdad inquebrantable, sin venderse a nadie, y su labor asistencial. Su apoyo asistencial. Y su labor asistencial es que incluso esto, que es lo más evidente, lo intentan negar actualmente. ¿No? Que es lo que más está ocurriendo en este momento. Ahora mismo, ¿quién está ocupándose de los grupos, de los sectores más desfavorecidos, los que está dejando en la miseria la crisis económica, las familias que se quedan sin casa, que se quedan sin trabajo, dónde pueden ir a comer, dónde están encontrando ayuda para pagar la hipoteca en algunas cuestiones, o la luz, o los recibos? ¿Dónde están encontrando eso? Principalmente en Cáritas, casi exclusivamente en la Iglesia Católica. Sí. Y esto, como es un tema de fácil demostración en las estadísticas, pues vienen estos que a la Iglesia, claro, no la pueden ver ni en pintura, y dicen, bueno, sí, vamos a admitir que Cáritas es la que hace la mayor labor social en estos momentos en la España necesitada, ¿no? Que cada vez es mayor el número de gente necesitada. Pero Cáritas no es la Iglesia. Pues esto es falso. Es decir, Cáritas está totalmente dependiente de las subvenciones económicas de los creyentes, de los católicos. Los que apoyan los comedores, las ayudas económicas de todo tipo. Claro, Cáritas está sacando el dinero del bolsillo de los creyentes que van allí cada domingo a la parroquia y dejan su aportación mensual, o van y le ofrecen al párroco su voluntariado, su tiempo, su dinero, su forma de acompañar a la gente. Todo esto actualmente se intenta negar, se intenta tergiversar para, como una mentira más, decir la que le interesa oficialmente a esta gente. Es decir, que la Iglesia es un retraso, que la Iglesia es una rémora para el progreso social. Es mentira, es decir, esto es una gran mentira que hay que intentar combatir con la verdad, que es evidente para cualquiera que quiera verla, ¿no? Lo que pasa es que si nos guiamos solo de la propaganda de los medios de comunicación más influyentes en el país, pues probablemente nos coman el tarro, ¿no? Aquí Cristina Sánchez, que es una periodista que hemos traído más de una vez a nuestro programa porque escribe en Alfa y Omega, una publicación mensual que sale con el periódico ABC todas las semanas, pues escribe aquí un pequeño artículo que, me gustaría compartir con nuestros oyentes. Se trata de reflejar cómo está la Iglesia ayudando a gente muy concreta que está pasándolo muy mal, ¿no? Dice, un día Antonio se levantó y ya no tenía a su alrededor una casa confortable. Un día Antonio se levantó y vio los soportales de la Plaza Mayor de Madrid como único resguardo. Llevaba 4 meses malviviendo en la calle cuando alguien le habló del albergue de San Juan de Dios que la orden regenta en la calle Herreros de Tejada. Allí encontré las puertas del cielo, cuenta un año después un hombre optimista que ahora vive en un piso tutelado y en enero por fin tendrá su casa, un alquiler social de bajo coste. Caer en la calle es brutal, reconoce Antonio, quien agradece por encima de la cama, la comida y el aseo diario, la compañía, porque en la calle hay mucha soledad, dice Antonio. Gracias a la oportunidad que recibió, ahora afirma con rotundidad que se puede enfocar el camino de salida a una situación que es deprimente y puede ser hasta mortal. Y reconoce que hay gente que no es capaz de ver la luz y la única solución que encuentra es tirarse por un balcón. Nos estamos acostumbrando a escuchar que las amenazas de desahucio han llevado a alguien a despedirse de este mundo, pero esto no es nuevo. Los voluntarios del Teléfono de la Esperanza, que es una organización fundada por un hermano de San Juan de Dios hace 40 años, Serafín Madrid se llama, el que
que fundó esta organización, atendieron el año pasado 3 millones de llamadas de personas que querían suicidarse. 3 millones. Pero sí, es curioso que además en nuestra ciudad, por ejemplo, yo es que he tenido la oportunidad de trabajar justo donde está la cocina económica, por ejemplo, en este momento, ¿no? Llevada por monjas. Por monjas de la caridad. Bueno, pues resulta que hay una diferencia tremenda entre lo que se veía hace 3-4 años de la gente que acudía a la hora de comer a hacer la única comida del día en aquellos días y hoy, por ejemplo. Es tremendo, o sea, las cosas que son el doble, pero más que el doble, o sea, cientos de personas, es un espectáculo. Creo que esto además no hace falta ni argumentarlo ni nada, es siempre de, mire, pásese usted por la calle tal, le dices la calle, a la media hora antes de la hora de la comida, y el espectáculo es tremendo, ¿no? Y compárelo con lo que ocurría hace 2 años, ¿no? Es escandaloso, vamos. Ese es un caso concreto aquí a nivel local de la acción de la Iglesia concreta en la ayuda a personas necesitadas. Ahí hay voluntarios gente que dedica su tiempo, sus horas libres, en vez de a sus hobbies personales, a ayudar a gente necesitada. Van allí a servir como a otras muchas instituciones. Y este es un tema muy importante que se está poniendo de manifiesto pues en una época de dificultades, la generosidad de la gente. Cada vez hay más gente con detalles que animan a uno, que dan rayos de esperanza. Hace poco salía en la radio también un matrimonio que tenía un piso vacío ahí en Gijón y que lo ofrece, en vez de alquilarlo como lo tenían alquilado el año pasado, lo ofrece a la familia que más lo necesite. Y bueno, pues han recibido cientos o miles de llamadas y no saben claro, cómo diferenciar al más necesitado de todas esas solicitudes que tienen. Bueno, pues estos son pequeños detalles que nos llegan, pero cuántos y cuántos detalles de gente que en silencio, calladamente, porque esto no se hace para salir en medios de comunicación, aunque alguno salga, que está privándose de cosas, de dinero, de tiempo, está ofreciendo lo que tiene a gente que lo está pasando muy mal. Que esto es algo que Cáritas canaliza, que podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar yo a esta gente? Pues es muy fácil. En su parroquia, dígale usted al párroco que se pone a su disposición para ayudar a gente necesitada. Y ya le dirá al párroco pues qué tipo de instituciones o qué tipo de movimientos o qué tipo de actividades tienen en marcha, donde seguro que encaja cualquier persona dispuesta a ayudar a los demás. Bien, pues en este invierno constante, sigue diciendo Cristina en su artículo, en el que se viviría en un mundo sin fe, sin esperanza y sin caridad, del que hablaba un obispo en el Congreso Católico de Vida Pública, celebrado hace 2 semanas en Madrid, no es lo mismo una vida con Dios que sin Dios, recordó el obispo. Dios ensancha el corazón y abre los horizontes. Y Monseñor García Beltrán, que es el obispo del que hablaba, pidió: hemos de devolver la esperanza a los hombres de nuestro tiempo. Para ello la caridad no sentimentalista, sino la que procede del don y la gratuidad, y la compasión liberada de la humillación y del paternalismo son necesarias. Antonio la experimentó y, como él mismo explica, ha podido ver la luz al final del túnel. En concreto, el portavoz de la Conferencia Episcopal para Cáritas, que se llama don Vicente Alba, perdón, no sé si es portavoz, es delegado episcopal de Cáritas, le hacen una entrevista también en este número de Alfa y Omega y dice cosas muy importantes, que es, por ejemplo, la importancia de la gratuidad, del que nos vayamos olvidando de que todo en esta sociedad está fundado en el comercio, en intentar buscar ganancias, que es lo que al final hemos mamado a lo mejor en estos últimos años. Una sociedad tremendamente interesada, de cada cual a lo suyo, es decir, bueno, pues a mí si saco beneficios, ahí aplico mi esfuerzo, mi dinero, mis intereses, pero si no saco beneficios económicos no me interesa. Eso es una postura inhumana que la Iglesia denuncia. La Iglesia propone
volver a recuperar la generosidad, la gratuidad en nuestra entrega de nuestros bienes económicos y de nuestro tiempo y de nuestras cualidades. Al fin y al cabo, gratis lo hemos recibido, es decir, el que se piense que sus cualidades son consecuencia de sus méritos o de su trabajo, pues es un iluso, ¿no? Es un insensato, una persona que le falta lo principal, que es el conocimiento de la condición del hombre como criatura, que somos lo que Dios ha querido que seamos, tenemos las cualidades que Dios ha querido que tengamos, hemos venido en el momento histórico que Dios ha querido que vengamos, no hemos elegido nada nosotros. Y si tenemos la suerte de disponer de medios económicos, de disponer de cualidades extraordinarias, debemos utilizarlas con responsabilidad. ¿Sabes lo que me da miedo de esto? A mí, vamos, lo que yo estoy notando, sí, según vas hablando tú, que es que esto no se le enseña o no se le explica, por ejemplo, a nuestros nietos, a nuestros hijos pequeños. En ningún lado. En ningún sitio. O sea, quiero decir, pero que esto es una labor que a realizar por la familia en primer lugar, y que hay que estar recordándoselo a los hijos, pero también por los profesores continuamente, que no es solamente hacer magníficos murales que luego se exponen donde sea, sino que es que hay que explicarle la obligación que tienen de colaborar también ellos, los niños todavía. Sí, de dar. De pedir ellos gratuitamente. Sí, exacto. Eso es muy importante. Esto se oye muy poco. Sí, sí. Usted ejercítese en entregar sin buscar nada a cambio. Exacto, eso. Es decir, eso es una postura humana, cristiana, muy conveniente para el hombre, no solamente ya para los demás, que sí que vemos que es necesaria para que haya una sociedad justa, para que los más desfavorecidos no estén abandonados, que no le falte a nadie lo necesario para vivir, que no le falte a nadie no solamente medios materiales, sino el sentirse apreciado como persona, con la dignidad que corresponde a todo ser humano, es decir, que nadie es menos por estar desfavorecido de la fortuna o del trabajo, etcétera. Nadie es menos persona, nadie es menos importante. Eso hay que volver a aprenderlo, y ahora mismo es la Iglesia la única que lo está diciendo. Sí. Por eso volvemos a lo del principio del programa. Sin la Iglesia, sin las enseñanzas de la Iglesia, sería la jungla despiadada. Sí, es que esto no existe en los programas escolares, no se contempla ese tipo de asignatura, ¿no? O sea, no solamente los padres, sino que en los colegios, los profesores los que tienen que transmitir esto, porque si no es un sentimiento que se va olvidando y que no piensa, ¿pero por qué? O sea, tú le preguntas hoy a una criatura de 10 o 12 años que deje o que lleve o que done o que al colegio o a alguien que colabore con esto, y dice, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por sí, qué? ¿por qué? ¿Pero por qué? Si es mío, si... Bien, pues eso hay que enseñarlo. Está bien que tú lo traigas aquí, porque es una labor a lo mejor de los abuelos, de los padres, enseñar a los niños a dar a los que no tienen tanta suerte como ellos. Exacto. Darles, pero no solamente cosas materiales, sino su tiempo, es decir, su ayuda, el jugar, bueno, ya es que se puede concretar de miles de maneras. Pero no vamos a desviarnos, porque vamos a seguir leyendo la entrevista que le hacen a don Vicente. ¿Cuál es el papel fundamental que está jugando la Iglesia ante los problemas estos de los que hemos hablado? Dice, el primero y fundamental es estar junto a las víctimas, estar del lado de los más débiles y pobres, y desde allí ayudarles en la medida de nuestras posibilidades, haciendo en muchos casos de manera subsidiaria lo que no hace la administración del Estado, o no llega o no tiene por qué hacer, en muchos casos también, ¿no? Dice, en segundo lugar, aportar elementos de juicio y criterios de acción desde la fe y desde la doctrina social de la Iglesia, y por encima de todo, procurar que los más pobres y excluidos no se sientan abandonados, que se sientan acogidos, acompañados y amados. Este sentirse acogido, acompañado y amado es lo que impedirá el que haya gente que tienda, tenga tentaciones de quitarse la vida. Es decir, nadie que se sienta acompañado, querido y acogido, por dura que sea su no lo va a hacer nada, porque se va a encontrar, necesita eso, alguien que le acompañe, que le quiera, que le intente ayudar. Ya solo cualquier persona que encuentra eso, encuentra sentido a su vida, encuentra sentido a sus sufrimientos, encuentra sentido
bueno, pues a la situación precaria que a lo mejor le toque vivir durante unos años, pero por lo menos la soledad, la sensación de que no pinta nada en este mundo porque nadie se ocupa de él, eso estamos todos somos responsables de que haya personas a las que esto suceda. ¿Por qué? Porque alguien seguramente ha pasado a su lado que no le ha hecho ni caso, no se ha procurado, como decía un emigrante que llegó ahí a Canarias, dice que cuando se fue a un centro de acogida también de la Iglesia, pues estaba hecho polvo, pues porque lo había pasado muy mal en el traslado, porque no tenía trabajo, porque no conocía a nadie, apenas conocía la lengua, y se quedaba solo allí sentado en su centro. Decía que no había un solo día, un solo momento en el que alguien no se acercara y le dijera, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Esto le daba fuerzas para seguir viviendo. Esa persona que si hubiera estado en otras circunstancias en las que nadie se ocupaba de él, nadie le hablaba, nadie, pues a lo mejor hubiera acabado quitándose la vida. Y de eso está a nuestro alcance el interesarnos de las personas que están a nuestro alrededor necesitadas. Que cualquiera está necesitado de compañía y está necesitado de cariño y de acogimiento, ¿no? Pero le preguntan a don Vicente, ¿qué elementos de juicio nos aporta la doctrina social de la Iglesia para un momento como este? Dice, el primero, la centralidad de la persona y de su desarrollo integral. Pues el primer capital que ha de salvaguardarse es el humano, ¿no? Es decir, que lo importante es la persona, no el dinero, no las finanzas, las personas. Esto dice la doctrina social de la Iglesia, centrarse en la persona. El segundo, la necesidad de buscar el bien común y promover la corresponsabilidad. El tercero, la necesidad de superar la lógica del mercado con la lógica del don y de la gratuidad, lo que hablábamos antes. Pues aún en las actividades empresariales y legítimamente lucrativas, el beneficio no puede ser el único objetivo. Hay que dar espacio a la gratuidad. Por último, señalaría la necesidad de una autoridad política efectiva y capaz de controlar de manera real el poder absoluto de los poderes financieros. No puede ser que tengan pasaporte supranacional. Pero hay otros delicados... ¿En qué campos principalmente se desarrollan estos programas? Le preguntan a don Vicente. Dice, además de la acogida y la asistencia, es el programa en el que atendemos a más personas, a más de 1 millón, dice Cáritas, que están siendo atendidas, más de 1 millón de personas en España atendidas por Cáritas en cuestiones de asistencia. Los más importantes están dedicados a personas mayores, que esto hemos hablado en estos programas y seguiremos hablando. Cómo están las personas mayores de mal atendidas, porque hay mucha gente que no quiere dedicarle su tiempo, su dinero, su cariño, incluso familiares, incluso los que han recibido todo de esas personas. Pues ahora es Cáritas la que tiene que ocuparse de las personas mayores. Empleo, personas sin hogar y cooperación internacional, pero hay otros dedicados a la infancia, a la familia, a la mujer, a personas enfermas de VIH, del SIDA, drogodependientes, etcétera, los marginados, los abandonados. La labor de la Iglesia. Y dentro de estos programas son múltiples las actividades que se desarrollan. Por ejemplo, en empleo las acciones van desde acompañar en la búsqueda de empleo hasta promover cursos y talleres de formación, ayudar al autoempleo mediante asesoramiento y microcréditos y crear empresas de inserción. Y esto de una manera gratuita, no como a veces los que más hablan del tema sindicatos, etcétera, que no hacen más que presumir de ayuda al trabajador. Quien ayuda al trabajador es quien le da cursos gratuitos y talleres de formación para que les acompañe en la búsqueda de empleo, le ayudan a crearse un autoempleo mediante asesoramiento, microcréditos. Hemos visto cómo hay profesionales de la abogacía, de la medicina, de miles de profesiones que ofrecen sus servicios de manera gratuita a través de Cáritas, ¿no? Llevados por, insisto, por el espíritu cristiano, que es lo que mueve a Cáritas. Ayer Martínez Camino es el portavoz de la Conferencia Episcopal, le hacían una entrevista en 13 Televisión y decía que claro, que la Iglesia no se entiende sin la caridad. Sin Cáritas la Iglesia no cumpliría la misión que tiene encomendada por su fundador, por Jesucristo. Si no, a lo largo de la historia lo viene haciendo, porque a través de cientos de encíclicas, yo creo que no ha habido un papa que no haya dedicado una encíclica a este problema de la atención del necesitado, vamos,
sea, son 2000 años que lleva de preocupación, y además como única que tiene por objetivo esto, pero continuamente. Le dicen a don Vicente aquí: un plato de comida ayuda, pero no recompone un corazón roto. ¿Cómo se continúa con ese trabajo?, le pregunta. Y dice: agradezco la pregunta, porque mucha gente piensa que lo importante es el plato de comida, la ropa que se da o la emergencia doméstica que se soluciona. Y esto es importante, pero no lo fundamental. Lo importante en la acción caritativa y social es ayudar al otro a reafirmar su propia dignidad y encontrar su lugar en la comunidad. Y esto se realiza mediante el acompañamiento, que es la tarea menos visible, pero más necesaria para el desarrollo de las personas. El acompañamiento. Especialmente con las personas mayores, ¿eh? Claro, es decir, especialmente con las personas mayores, ¿de qué se quejan actualmente? De soledad, de la soledad, la inmensa soledad de los... Incluso aunque tengan casa y tengan comida, etcétera, necesitan acompañamiento. Y esta es una gran llamada a cualquier familia, es decir, ¿qué puedo hacer yo por los demás en esta situación? Pero vamos a ver, ¿qué está haciendo usted por sus familiares? ¿Cómo está usted atendiendo a sus mayores en casa? ¿Cuánto tiempo le dedica? ¿Cuánto tiempo pasa con ellos? Simplemente estando a su lado, escuchándoles, que es muy pesado, que es que ya me repite las mismas cosas, es decir, bueno, vale, de acuerdo, es su manera de comunicarse con usted, es lo que a usted le corresponde. Cualquier persona normal que la quiera, esa persona, pues escuchará 100 veces, las 100 veces que quiera contarle la misma historia. Eso es lo que necesita esa persona para sentirse querida, sentirse acompañada, sentirse importante, sentirse digna y no, pues desechada, ¿no? Y con ganas de morirse, porque yo he oído a veces ancianos decir eso, que no tiene sentido su vida. No tiene sentido su vida porque notan que son un estorbo para los demás, en vez de ser un objeto de cariño para quienes los rodean, pues se sienten estorbo, ¿no? Es cuando se deprimen, es cuando intentan, en algunos casos hasta suicidarse. Nos dicen aquí que ha aumentado los suicidios en los últimos años hasta un 60%. Esto, como se calla, está desde el punto de vista periodístico, está prohibido sacar la mayor parte de los suicidios a colación, no sale, pero está aumentando los suicidios tremendamente como consecuencia de esta descristianización de la sociedad, de pensar que lo importante es el mercado, una aberración tremenda, las finanzas y no las personas. Y que sea esta una llamada a todos para apreciar, valorar y ayudar a la Iglesia en su labor con los que más lo necesitan, que actualmente queda muy claro para cualquiera que es la Iglesia la que lo está haciendo principalmente y de la manera más eficaz, y que necesita la ayuda de todos nosotros, no solo los creyentes, sino de todas las personas que a lo mejor sin tener fe, pues quieren ayudar a la Iglesia porque ven que es una forma eficaz de colaboración social y de ayuda a los más necesitados. Muy bien, pues nada, de momento lo dejamos hasta el próximo programa. Gracias por su atención.